Hola, buenos días. Me encuentro en el norte de España, estoy en Galicia con la familia y sí que es verdad que no pensaba grabar hasta que ha surgido el plan de hoy y digo, obviamente quiero grabarlo y quiero compartirlo. Nos vamos a las Islas Cíes, ¿vale? Quien no lo conozca, es un archipiélago de 3 islas que se encuentra en la ría de Vigo, en el norte de España. Y bueno, obviamente para la gente que nos encante la naturaleza es algo increíble de ver porque las islas albergan gran cantidad de riqueza y biodiversidad. Pensad que son zonas que no han sido trastocadas por el ser humano y que todas las especies que hay allí, tanto de flora como de fauna, han permanecido allí durante muchísimo tiempo. Entonces actúan como grandes y potentes reservorios de biodiversidad. Bueno, y me hace muchísima ilusión porque ya os digo, es un parque natural y está estrictamente protegido y hay como unas normas muy estrictas. Por ejemplo, he leído que allí no hay basuras. Tú la basura que generes te la tienes que traer de vuelta. No se puede hacer submarinismo, no se puede coger en plan conchas o cosas que veas en las playas, no se pueden coger, no te las puedes llevar. Hay un número restringido de gente que puede ir, porque he leído que antes, en las épocas de temporada alta, iba mucha gente y obviamente el terreno se modificaba a lo largo del tiempo. Se quiere conseguir que el ecosistema siga igual y que esté lo menos influido por la presencia del ser humano. Así que bueno, me hace mucha ilusión ir. Os venís conmigo, por supuesto. Bueno, os doy la bienvenida a la isla de las gaviotas. El Parque Nacional de las Islas Atlánticas es el hogar de una de las mayores colonias mundiales de gaviota patia amarilla. Aquí, en su hábitat, su vida depende de los recursos que la naturaleza les ofrece: alimento, zonas de nidificación y refugio, diferenciándose por ello de la conducta de las gaviotas urbanas. Ahora estás en territorio de gaviotas, respeta su modo de vida y disfruta de su presencia. Vegetación protegida, no pasar, para quien no entienda. Vale, y esto que veis aquí es cómo protegen al chorlitejo. Es un ave que anida en zona de playa, entonces para proteger a los pollos de los grandes depredadores se instalan una especie de jaulas y bueno, permite que los padres entren y salgan libremente. Está prohibida la presencia de animales domésticos en el parque para que no haya ningún tipo de problema con la biodiversidad. Y se pide también que se accedan a las playas por los lugares habilitados, porque las aves nos podrían ver como un peligro y abandonarían a los huevos. Si ves un pollo, lo mejor que puedes hacer para ayudarlo es dejarlo tranquilo y no acercarte y observarlo, como siempre digo, desde una distancia. Bueno, ya hemos llegado. Estamos en las Islas Cíes. Sí, estamos haciendo una pequeña rutita para ir al faro. Sí, quería dar básicamente nuestras opiniones así con lo poco que llevamos muy poco tiempo. Sí. Pero bueno, sí que pienso que es un lugar que está bastante protegido, tiene bastantes carteles, hay enclaves naturales que están sin tocar apenas, vallas y eso para que la gente no entre. Sin embargo, me esperaba un poco más de protección a nivel de información de la gente, porque yo, por ejemplo, nosotras podemos ser personas muy concienciadas, pero que en el barco, por ejemplo, no te han explicado nada. Supuestamente te iban a dar una bolsa de basura y no te la han dado. Eso he leído yo en internet, que te daban una bolsa de basura, no nos la han dado. En el barco sí han explicado cosas, pero no las entendíamos. Ya, no porque estuviesen en gallego, sino porque no se escuchaban bien. No sabemos si es de eso, yo creo que era simplemente de seguridad del barco, porque escuché, no se puede correr. Creo que hay cosas que se las dejan un poco a la responsabilidad individual de cada uno. En la isla hay senderos por los que yo he leído que solo se puede ir por ellos y no te puedes salir de ellos. Y espero que la gente así pues no lo haga, ¿no? Que nosotras no lo hacemos. Pero que a mí eso nadie me lo ha explicado. Pues yo la verdad es que me he llevado una grata sorpresa. Claro, o sea, yo entiendo que la gente que viene se informa antes de cómo actuar, en la isla, pero eso se deja un poco como a pie, porque por ejemplo tú te puedes subir por ahí
y no es lo que tienes que hacer, obviamente, porque está protegido, Sí. pero tú no, si tú no lo Ya. sabes, puedes perfectamente hacerte una ruta sin ningún tipo de respeto. 7. Viene mucha gente a diario y al final, bueno, supongo que esto entra un poco en guerra con la economía, obviamente, del lugar. Sin embargo, yo, desde mi punto de vista, no digo que la gente no venga, obviamente, porque estos sitios hay que conocerlos, pero sí que pondría un barco de ida, un barco de vuelta y un número límite de personas mucho más bajo del que hay actualmente. Pero bueno, Pero yo tampoco y está súper plagado. el capitalismo, que al final... Pero también la gente porque viene a la playa. Hola, queridos internautas. Qué chulo, ¿eh? Mira. Los pelos. Espero que no se me pongan verdes. Andamos de regreso hacia la intersección con nuestros padres. A ver dónde están. Hemos visto pollos de gaviotas, los voy a enseñar por supuesto. Y nada, estaban ahí con sus mamás muy monos. Solo he abierto la cámara para deciros una frase que ha dicho Titi que me ha gustado mucho. Y me ha dicho en plan, ay, es que estamos donde ellos viven. Y es que es verdad, en plan, tranquilamente. Claro, es que ha habido un momento en el que ya el camino se ha acabado. Uy, perdón. Y es que, yo qué sé, es que realmente en plan, que no somos nadie, es que somos donde están Ha ellos. tenido esa crisis existencial. Sí, la verdad que me emocionó una lagrimilla, se me ha caído por ver una gaviota, me volar tan mona. Y he dicho, hija. Ver ahí la gaviota con el pollillo, ahí como el pollillo se metía en sus patitas, qué mono, bueno, voy a llorar. Sí, ha sido muy bonito por eso, porque se ve que realmente están a gusto y están tranquilas. Y que confían en plan, yo qué sé, la gaviota que sabía que no nos íbamos a llevar el pollo. Obviamente hemos tomado distancia, como siempre que veáis un animal salvaje. No se tocan los pollitos, todos lo sabemos, no se nos acercamos, no nos asustamos, claro, tampoco. Y nada, que eso, que a mí me ha gustado mucho las frases que ha dicho Marta, porque es un sentimiento que yo normalmente no tengo y que cuando lo tengo me gusta mucho sentirlo, porque es en plan, qué fuerte estoy en un hábitat que no es el mío y en el que hay distintas especies en armonía y tranquilidad y yo aquí no soy absolutamente nadie y solo voy a observar y ya está. Me pareció muy bonito porque yo qué sé, es que les ves realmente en libertad. Mirad, ¿veis? Senderos como este y otros que tienen unas tablas entre ellos son por los que se pueden caminar y si os fijáis aquí hay una valla tejida y no se puede pasar de ninguna forma. Y como veis, en las zonas en las que no está permitido el paso, las aves pueden criar y eso es una muy buena señal de que están realmente protegidas y bueno, la vida puede seguir su curso natural.
acabó, lo bueno. Se acaba el día en las Islas Cíes. No sin antes deciros algunas cosas que quiero decir. No deis de comer a las gaviotas y no os acerquéis a los lugares de cría, ¿vale? Tratadlas con respeto y con cariño, no necesitan de vuestro alimento. De hecho he visto a una de las cuidadoras de por aquí, unas vigilantas que hay por aquí en el parque natural, que han dicho, ya, ahora está lleno de turistas y genial, y en verano todo perfecto, pero luego en invierno no viene nadie y se olvidan de coger su propio alimento, y eso me da una pena que me muero. Pensad que si se les pudiese dar de comer, ¿os creéis realmente que no habría una tienda donde comprar ahí alimento para las gaviotas? Total. Chicos, vivimos en el mundo del capitalismo. Si no hay una tienda de comida para gaviotas, es que no necesitan comida. Eso sí es simple. ¿Qué más quería yo decir? Comida vegana en el restaurante, vegana y vegetariana. Opciones. Los nuggets y la hamburguesa. Sí, por si tal, todo estupendo. Y si quieres venir tienes que pedir autorización a la Xunta de Galicia, bueno, yo que me A la creo, Xunta. a la Xunta galega, Galicia. antes de coger las entradas, pero bueno, que internet te lo explica todo facilísimo. Que tratéis a la naturaleza con respeto y cariño, por favor, y que la adoréis y que paséis momentos y tiempo en ella, que es súper chulo de ver. Y nada, que nos vamos, yo me voy con el corazón muy lleno, la verdad, de este día. Sí, la verdad, un día muy chulo. Un día chulísimo. Y bueno, espero que os haya gustado. Mucho de pensar, reflexionar, ¿verdad? Sí, Titi hoy ha estado con el reflexiva. podcast. Y Si no se me hubiesen comido dos nuggets las gaviotas, tened cuidado en la terraza. tened cuidado por con favor. eso, es verdad. Bueno. Como siempre, que espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Y suscribíos al canal. No lo habéis hecho. Darle me gusta si os ha gustado. Nos vemos Un en el besito. próximo.